¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Vida Nueva Querétaro. Nos da muchísimo gusto saludarles a todos los que nos están viendo a través de este canal, Alan Alducin, YouTube, y les saludamos con un muy fuerte y caluroso aplauso queretano de bienvenida. Dios los bendiga. Y queremos con toda la iglesia invitarlos a que usted nos visite, y ustedes también, no nada más para ellos, esto es más bien para ustedes. El Facebook de Querétaro, que es, ustedes saben cuáles son las siglas de Vida Nueva para el Mundo, es BN, ese no es, ese es mi Instagram. El otro, bueno, entonces les doy mi Instagram, es, bueno, ok, nuestro Facebook es BN, ahí lo están viendo en la cámara también, BNPM Querétaro, con Q mayúscula, ¿sí? Y nuestro Instagram es Alan-Alducin-L, ¿bien? Ojalá nos visiten, nos etiqueten, pongan un comentario, leemos sus comentarios y nos edifican mucho. Y también me da mucho gusto que a partir de hoy tenemos hasta atrás, no sé dónde lo pusieron, Jorgito, aquí, ¿dónde está el bote de oración? Ya los que tengan peticiones de oración, ahí está un bote que dice peticiones de oración. Vamos entonces con la segunda parte del tema, el orden, y vamos a entender que existió tal armonía entre Dios y el Padre. Usted sabía que entre Dios y el Hijo hay armonía, y el Espíritu Santo, ¿sí? Y que durante su ministerio terrenal, Jesús nunca hizo nada sin instrucciones expresas de su Padre Celestial. Nos dice en Juan 5:30, nos dice este versículo, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Cristo tenía un orden. Yo una vez escuché a una persona decir lo siguiente: si alguien es más inteligente que tú, es más grande que tú, es más sabio que tú, es una autoridad en tu vida, obedécelo, porque eso puede salvar tu vida. Usted le dice a sus hijos: haz esto, haz aquello. ¿Por qué? Por el bien de ellos, no por el mal de ellos. Usted debe bendecirlos, debe amarlos, debe darles buenos consejos, etcétera. Pero hay veces que le decimos a nuestros hijos: hijo, no hagas esto porque te puedes accidentar. Y lo primero que le decimos es lo primero que hace, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? Se accidenta. ¿Es porque tú querías que se accidentara? O como muchos dicen, porque lo declaraste con tu boca. No, nada que ver, sino porque hay un orden. Y si tú le enseñas a tus hijos ese orden, y le enseñas a la gente ese orden, y a la iglesia ese orden, va a haber entonces vida y va a haber salud. Ahora, vamos a aprender en primer lugar cómo ser ordenados ante Dios. ¿Sabían que ante todas las cosas debe de haber un orden en todo, pero primero con Dios? ¿Cuál es lo que Dios nos pide y en qué área ser ordenados con Él? Acuérdense el primer mandamiento que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas ¿qué? Tus fuerzas. Y luego nos dice: amarás a tu prójimo. Entonces Dios nos enseña en su palabra que hay una manera de ser ordenados con Dios. En primer lugar, el primer punto es: honra el diseño de Dios en las divisiones del tiempo. Honra el diseño de Dios
en las divisiones del tiempo. Ustedes saben el orden tan perfecto de Dios, que Dios dividió el tiempo en días, noches, semanas, meses, ¿sí? Estaciones en el año. Y debemos nosotros honrar su diseño acostándonos temprano, ¿verdad? Levantarnos temprano, hacemos nuestro trabajo. Dios puso un orden de acuerdo a Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3, lo podemos ver que fue el orden de Dios para el mundo y para la tierra y para el ser humano, que dice la Biblia, trabajarás 6 días y el séptimo, que dice, descansarás. Dios lo ordena de esta manera. Hay personas que trabajan todos los días. Bueno, a lo mejor algunos no pueden ir en contra de ese orden en su empresa, puede ser, pero muchos sí pueden. Pero también el séptimo día también trabajan. Para muchos el séptimo día es el domingo, y por eso vienen en una forma ordenada a buscar de Dios, para empezar bien su semana lunes, que es primeramente Dios, y inicio mi semana. El séptimo nosotros descansamos y observamos las estaciones también de primavera, de la siega en la naturaleza y en nuestras vidas. Lo que sembramos, cosechamos. Número 2, ¿cómo ser ordenados ante Dios? 2, aprende los requisitos de Dios para el orden. Aprende los requisitos de Dios para el orden. Las normas de Dios para el orden superan tanto a las nuestras que nunca podríamos alcanzarlas. Sin embargo, Dios las exige de nosotros, y sus normas están contenidas en su ley, que se encuentran en la Biblia. Anote, por favor, porque es leer varios capítulos en su casa. Éxodo del capítulo 20 al capítulo 23 y Deuteronomio capítulo 5 hasta el capítulo 7. Vemos las normas contenidas en la ley de Dios, que son su palabra. En tercer lugar, Dios nos pide establecer el orden de Dios en nuestra vida. Tercer lugar, establecer el orden de Dios en nuestra vida. Debido al pecado de Adán, dice la Biblia que todo el mundo y todos los hombres estamos fuera del orden de Dios. Desde nuestro nacimiento, la Biblia nos dice que nuestras buenas obras no nos pueden salvar. No nos vamos al cielo por ser cristianos, por ser protestantes, por ser católicos, por ser judíos, por ser musulmanes, por ser griegos ortodoxos. No nos vamos al cielo por buenas obras ni por ninguna religión. Dios estableció un orden para ser salvos, y la Biblia nos dice que en este orden no todos somos hijos de Dios. Hay un dicho, y mucha gente lo dice, es que todos somos hijos de Dios, todos los caminos llevan finalmente a Dios. Wow, entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué le coronaron con espinas? ¿Para qué le clavaron las manos con clavos? ¿Por qué lo latigaron? ¿Por qué desfiguraron el rostro de Cristo? ¿Por qué fue colgado en una cruz? ¿Por qué derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo? En orden para salvarnos de nuestros pecados. Solamente Cristo salva. La Biblia dice, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No me importa qué religión tengas en esta tarde, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón y te mueres hoy, te vas a ir al infierno. La Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. ¿Y cuántos también dicen, no, cómo un Dios de amor va a enviar a alguien al infierno? Le dije, tiene toda la razón.
Dios no envía a nadie al infierno, usted se va solito. Es el camino que usted escogió, separado de Dios, separado de Cristo. La Biblia nos habla que Dios ha provisto dentro de su plan para salvarnos, en su plan redentor, el enviar a su Hijo Jesucristo para pagar la pena de nuestros pecados. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, todos están separados de la gloria de Dios. Todos han pecado, usted ha pecado, yo he pecado, usted ha pecado, usted ha pecado, usted ha pecado, yo he pecado. Todos nosotros somos pecadores. Y en Romanos 6:23 nos dice la Biblia muy claramente, la paga del pecado es la muerte. Pero después nos dice, fíjense en el orden de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, vamos al infierno, nos dirigimos al infierno, nos dirigimos a la perdición, pero Dios nos dice, ahí está la medicina para que no te vayas al infierno, envía a mi Hijo, está la sangre de Jesucristo mi Hijo, a través de la sangre y a través de recibir y abrir tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyendo con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Dios te hace salvo. No todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pero la Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. No todos son hijos de Dios, la Biblia lo enseña en Juan 1:12. Solamente los que le reciben, a los que creen en su nombre. ¿Sí? Veamos lo que dice Romanos 10:9. Romanos 10:9. Al versículo 13. Dice, ahí está, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? A ver, ¿quiénes están salvos de acuerdo a este versículo? Los que confiesan con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor? Hablar, declarar que Jesús es el Señor, o sea, el único Dios de tu vida. El único Salvador, el único que te puede dar vida eterna, el único camino al Padre, que Él es tu Señor, tu general, tu Dios, tu todo. Por eso cuando recibimos a Jesús, lo recibimos como Señor y como Salvador. No nada más como Salvador. No me digas que eres cristiano y no te pones a las órdenes del Señor todos los días, como un buen soldado de Jesucristo. Tú lo recibiste como tu Señor, tú le dijiste, Señor, a partir de hoy te entregué mi vida, me enlisto en el ejército del Señor. Voy a hacer tu voluntad, Señor. Voy a cumplir tu propósito. Tu voluntad lo voy a hacer el día de hoy, la voy a cumplir. Y la Biblia nos dice, porque con el corazón, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo, diga conmigo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra vez, juntos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Se le va a aplaudir al Señor, apláudale bien, ¿verdad? Bonito. Y esto es importante porque una vez le estábamos hablando a una mujer que practicaba la magia negra, la magia blanca, era curandera, bruja, hacía curaciones, leía las cartas, mediums, todo. Y
y era bien curioso porque dentro de su casa ella tenía estatuas de la Virgen de Guadalupe, tenía santitos, tenía una foto de Cristo, hasta con las manos así Cristo orando, tenía crucifijos, tenía un montón de cosas, ¿sí? Tenía un Buda por allá, también así con la pancita, tenía un Hare Krishna por allá. Entonces le empezamos a hablar del Señor, le dijimos, ¿no le gustaría a usted recibir a Cristo como el único Salvador y Señor de su vida? El único. Dice, bueno, dice, yo sí recibo, así como recibo al budita y a la guadalupana y al Hare Krishna y pues otro más no está de más, dice. Y yo le dije, mire, si usted no recibe a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida, no podrá entrar al reino de Dios. Buda dijo antes de morir, busquen la verdad. Él no dijo, yo soy la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cristo es la única verdad del universo. Y murió en una cruz y fue sepultado, y a los 3 días se levantó de entre los muertos y venció a la muerte. Y llevó consigo cautiva toda la cautividad, descendiendo a las partes más bajas de la tierra, y subió a los cielos a preparar un lugar para nosotros, porque Cristo dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Número 4. Si no empezamos con Cristo en nuestra vida, estamos desordenados. Y hoy, antes de terminar mi mensaje, al final voy a hacer una oración. Si alguien quiere tener a Jesús como su Señor y su Salvador, le voy a enseñar cómo hacer una oración para recibirlo e irse con Cristo esta mañana en su corazón. Número 4. Establece un programa ordenado de lectura bíblica. La Biblia es semejante a un menú, y cada parte es valiosa, ¿sí? Para nuestra nutrición espiritual. ¿Y qué es lo que hace un menú? Pues te muestra una variedad de alimentos, ¿no? Y lo que tú comes no es lo mismo que come tu hija o tu esposa o tu esposo. Entonces ella dice, no, pues yo quiero hoy comer sano, ¿sí? Y voy a comer verduras y voy a comer ejotitos y cebollita y nopalitos y algo sano, un pescadito, y hay alguien que diga, no, pues yo, y también es sano, pero yo quiero una carne roja, ¿sí? No, pero 3/4, ¿no? Y con mi puré de papa o con mi papa al horno y bueno, todo eso son nutrientes, ¿sí? Y en la Biblia encontramos que hay verdurita, hay gerbercito, hay papillita, pero también hay unos ribeyes, hermano, unos tomahawks. Hay unas carnes impresionantes. ¿Qué pasa si yo a un bebé recién nacido, le corto un corte de ribeye, un pedazo, y se lo doy de comer al bebé que ni dientes tiene? Se va a ahogar, exactamente, se va a atragantar. Por eso, leche materna primero, luego algunos ingredientes para una leche, luego gerbercito, luego le empiezan a picar y así es la vida cristiana. Si tú tienes poco tiempo en el Señor o mucho tiempo, mira, tener muchos años en Cristo no te hace maduro en Cristo. El tiempo en Cristo no te da madurez, sino cómo has crecido en los años que llevas en Cristo, conforme a tu lectura, meditación en la palabra, y cómo enfrentas las batallas y las pruebas de tu vida todos los días. Eso te da madurez, ¿sí? Pero si tú tienes mucho tiempo en el Señor, pero no sabes nada de la Biblia, no la lees ni nada, sigues siendo un bebé, como dicen papá, un enano espiritual.
¿sí? Espiritualmente eres un enano, porque tienes muchos años en el Señor y no has crecido nada. Y hay unos que tienen muy poco tiempo en Cristo. ¿Qué considero muy poco tiempo en Cristo? Pues menos de un año para acá, ¿no? Año y medio, año para acá es poco tiempo en el Señor. Y con esa gente son bebés, son recién convertidos. Hay que tener paciencia con un bebé, ¿sí o no? Pero bebesotes de 20 años en Cristo, ya hay para exhortarlos, ¿sí? Oye, ¿cuánto llevan el Señor, hermano? No, que 20 años. No, y me está haciendo esa pregunta. ¿Cómo es posible que en 20 años me diga, pastor, ore por mí para que Dios me dé paz? No. ¿A poco usted cree que orar por usted es una varita mágica de pum, paz? Y sale, tengo una paz. Peace and love, peace and love, peace and love. No. La Biblia nos dice que la paz es un fruto de caminar con Dios. Ay, pastor, ore por mí para que tenga paciencia. Pum. Todo paciente, calmado. ¿Y vamos a hacer esto? No, hay que orar, hay que esperar. Acaban de orar por mí para que tenga paciencia. No. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. La Biblia dice que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Ay, pastor, ore por mí, ore. O sea, yo estoy hablando de gente que tiene mucho tiempo en el Señor y llegan y te dicen así, pastor, ore por mí para que Dios me quite el cigarro. Ya tengo años y sigo fumando, años en Cristo y sigo fumando. Digo, ¿sabe qué? Híjole, no es que no quiera orar por usted, con mucho gusto lo hago, pero no para que le quite el cigarro, sino para que le abra los ojos, que usted se lo tiene que quitar. O sea, el Señor ya te dio de su espíritu, ya te dio de sus fuerzas, el Señor ya te dio su palabra, el Señor ya te dio la victoria para vencer el cigarro, para vencer el alcoholismo. Ya está dentro de ti cuando recibiste a Cristo. Solo tienes que tomar las herramientas, las armas. Y dice la Biblia en el libro de Efesios, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo. Ay, ore por mí para que no sea tan gritona. No, quítatelo tú. Tienes las armas en Cristo para hacerlo. Luego me habla una familia una vez, me dice, ay, pastor, ¿no puede venir a nuestra casa? Le digo, ¿qué pasó en su casa? Dice, es que están todos mis familiares inconversos ay, pastor, y usted les habla bien bonito del Señor y yo sé que se van a convertir. Si usted viene y les habla de Cristo, les digo, hermana, ¿cuánto llevan el Señor? No, pues 3 años. Hábleles usted. Todos somos testigos. Todos somos comunicadores, embajadores del reino de Dios. Estás en un funeral, suponiendo, le hablas al pastor, el pastor está ocupado, no puede ir, y dices, ay, qué mala onda, no pudo venir el pastor, híjole, con tanto, ahí es donde hay tanto inconverso, y muchos están examinando su vida, y muchos, ay, no, se murió Pedrito, y ay, no, y ¿cómo se murió? ¿No? ¿Cómo le dio ese infarto? ¿Cómo que lo atropellaron? Y la gente está haciendo como que conciencia, ¿no? Mira, si no hay un pastor, ponte tú de pie y abre la palabra de Dios y diles, familia, amigos, amigas, tengo unas palabras. Ahí cuando alguien habla, todos están como tumbas sepulcrales callados. La Biblia dice, yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que crea en mí, vivirá. Y en una ocasión había un hombre que murió que se llamaba Lázaro y llevaba ya 3 días y su cuerpo ya gedía, dice la palabra de Dios. Pero Cristo vino y dijo, no, si tú crees, no crees que todo es posible al que cree, dice la palabra de Dios, y les comienzas a predicar. No quisieran, familia, hoy que se nos murió nuestro Pedrito, hacer conciencia y abrirle su corazón a Jesucristo y recibirlo en su vida. Y todos, no, yo sé. Ahora que pasó el terremoto en la Ciudad de México y allá en varios estados, como muchas iglesias, también nuestra iglesia se convirtió en un centro de acopio y hemos llevado muchas cosas que los hermanos han ofrendado, pero lo increíble es que
compramos un megáfono, ¿no? Esos para predicar en las calles, y le preguntas a la gente si quiere recibir a Cristo y te dicen sí, pero ¿cómo le hago? O sea, la gente, yo creo que este terremoto es uno de los últimos llamados de Dios a México, para ablandar los corazones de los mexicanos y se acerquen a Dios. Está tan corrupto nuestro país, tanta inmoralidad sexual en la tele, en las calles, lo que veíamos hace 20 años que no se hacía escondidas, ahora lo hacen en público delante de nuestros hijos, delante de nuestra familia, y la sociedad lo está tomando como algo normal porque la sociedad lo está aceptando, pero eso no significa que Dios lo esté aceptando. Eso no significa que esté de acuerdo al orden de Dios. Dios hizo hombre y le trajo no a otro hombre, ¿quién le trajo? A una mujer. Varón y hembra los creó. No estás encerrado, no eres una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, por favor. No dejes que el enemigo meta esas mentiras a tu cabeza. Es Satanás y sus demonios haciéndote creer algo que no es cierto, que es una mentira. No es cierto que eres un fracasado, que eres un loser, que eres un adicto, que eres esto, que no sirves para nada. No es cierto. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios los que le hemos recibido y tenemos un plan, un propósito maravilloso, precioso para nuestras vidas que desarrollar en esta tierra. No dejes de correr, no dejes de caminar en el Señor, no dejes de buscar la voluntad de Dios, porque grandes cosas hará el Señor con vosotros, dice su palabra. Estaremos alegres, dice, contentos, happy, ¿sí? Porque Dios tiene un propósito para nosotros, tiene una voluntad preciosa para nosotros. Tenemos una dirección que caminar, sabemos que tenemos un propósito, sabemos que el Señor nos trajo a esta tierra para hacer una tarea, para cumplir su voluntad preciosa, agradable y perfecta. Establece un programa ordenado de lectura de la Biblia. Así es como es un menú, dice la Biblia. También la Biblia es una carta de amor de Dios para los creyentes. ¿A cuánto les gusta leer de su enamorada, de su enamorado, cartitas de amor? ¿A quién le gusta? A mí me gusta, amor, tú lo sabes. ¿Te gustan las tarjetas que te regalan? ¿Sí? No las tiras, ¿verdad que no? Las guardas, ¿ah? ¿Por qué? Porque son de su amado, que soy yo. Y son de mi amada, que es ella. ¿Sí? Lo valoro porque proviene de su corazón, del puño de su letra, con sus dedos, ¿verdad? Escribiendo lo que siente en sus pensamientos y en su corazón. La Biblia es una carta de amor. Dios nos ama tanto que nos dejó la Biblia, son cartas de amor para nosotros. Por eso debemos de valorar la palabra. A ver, hoy Dios tiene una carta de amor para mí. Señor, qué bueno eres. Te alabo, Señor. Wow, Señor, yo necesitaba esta palabra. Wow, gracias, Señor, por esta palabra. Porque es más dulce que la miel, más dulce que el panal, dice tu palabra. ¿Con qué guardar el joven tu camino? Con guardar tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ay, gracias, Señor. Te voy a decir un dicho. La Biblia te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia. Ya con eso te digo todo. Entonces, la Biblia se compara con la leche al recién nacido. Yo les dije que a un niño, a un bebé, no le podemos dar una chuleta de puerco en adobo, ni un ribeye. Cuando tú no tienes tiempo y eres un bebé en el Señor, en Cristo, y tienes poco tiempo en Cristo,
tienes que establecer un orden de lectura de la Biblia. La Biblia no se lee del Génesis al Apocalipsis, no, porque no es un solo libro, son 66 libros que hacen un libro. Entonces, si tú quieres comenzar por un ribeye, abre Levítico y te vas a dar una atragantada que no te la vas a acabar. Empieza por Apocalipsis y te vas a ahogar. Tiene que ser hasta a ver, saca los airecitos. ¿Sí? Estás ahogado, man. A ver, levanta las manos. Te vas a atragantar. Por eso un nuevo creyente tiene que comenzar con libros más sencillos en la Biblia. Alguien que no ha estudiado la Biblia y no tiene el orden de estudiar la Biblia, comience con los evangelios. Y después, este pastor, los evangelios otra vez. Ahorita le voy a dar un plan. Un día yo aprendí un plan de un predicador, un maestro, un maestrazo de la Biblia. Y nos dio un plan de cómo estudiar la Biblia. Y ahí les va, este plan. Comienza a leer Primera de Juan todos los días, por 30 días. Primera de Juan tiene 5 capítulos. 5 capítulos. Entonces, es muy fácil leer 5 capítulos diarios. Muy fácil. De hecho, si los lees sin parar, los lees en menos, como en media hora más o menos, 35 minutos. Y cuando pasen 30 días, ya lo leíste Primera de Juan, ¿cuántas veces? 30 veces. Ahora, si también quieres leer un salmito o algo y le quieres añadir, léelo, no hay problema. Pero hazte el hábito de leer Primera de Juan por 30 días. Y llega el hermano y me dice, le digo, ya leí Primera de Juan 30 días, ahora ¿cuál sigue? Me dice, Primera de Juan, otra vez, por 30 días. Híjole, yo pensé que me iba a decir Romanos o algo así, pero bueno, me voy a someter. Y leí Primera de Juan otros 30 días, o sea, ya lo había leído en 2 meses, ¿cuántas veces? 60 veces, ¿sí? 61 veces, ¿sí? Entonces, llego con el hermano bien emocionado y le digo, ya leí Primera de Juan 2 meses, 61 veces. ¿Ahora cuál sigue? Me dice, Primera de Juan, otros 30 días. Digo, no hombre, ya le gustó Primera de Juan, ¿sí? Ya me la eché 60 veces, a ver qué dice el capítulo 5, a ver dime el 3, dime algo que aprendiste del 3. Entonces te das cuenta que no te lo has, no se ha enraizado o injertado en tu alma ese libro todavía, ¿sí? Entonces lo que es un injerto se pone, se pega y con el tiempo comienza a pegarse al árbol o a tu piel, etcétera. El injerto toma tiempo. La palabra se tiene que injertar a nuestra alma, a nuestro corazón. Ya pasaron 92 veces que había leído Primera de Juan. Me dice, ahora agarra un cuaderno y escribe todo lo que recuerdes del capítulo 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. Ya empecé a escribir y me di cuenta que ya se había injertado más Primera de Juan en mi vida. Y luego me dice, le digo, ¿y ahora cuál sigue? Y ahora sí me dice, ahora vete a San Juan, no a Primera de Juan, a San Juan. ¿Cuántos capítulos tiene San Juan? 21 capítulos. No puedes leer 21 capítulos diarios. Entonces lo puedes dividir en 7 capítulos diarios. Leer 7, pon tu 2 en la mañana, 2 y medio en la tarde y los otros que siguen en la noche. O sea, vas a tardar 3 días. Y así hazlo por 3 meses también con San Juan. Cuando acabes con San Juan, vete otra vez a otro chiquito, vete a Tito. 3 meses. Si tú haces este sistema sistemático de lectura de la palabra de Dios, en 3 años y medio vas a tener un completo conocimiento del Nuevo Testamento. Y luego te saltas al Antiguo Testamento. En aproximadamente 12 años
tendrás un conocimiento general de todas las Escrituras. Pero si estás como los hermanos que dicen, a ver, Señor, tú dime qué leer, a ver, guíame, Espíritu Santo. Pues no. Y eso también, yo no recomiendo gracias a Dios porque existe ese método, pero no lo recomiendo mucho lo que es la Biblia en un año. Que primero te dan de aquí, de ahí, de allá, de allá, de allá, y al final de cuentas no aprendes nada, ¿no? Y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Sí? Hubo un hermano que decía, Señor, dame puntería, a ver dónde leo, Señor. Y lo que yo lea, eso haré. Que abre la Biblia, ¡tas! Y lee, y fue Judas y se ahorcó. ¡Coles! ¿Verdad? Pues no, así no funciona. ¿Sí? Entonces, el número 5, y vamos a casi terminar, dice, sigue el diseño de Dios, establece una vida ordenada de oración. Establece una vida ordenada de oración. La Biblia dice que Pedro fue al templo cada día a la misma hora a orar. La Biblia nos habla de un hombre que se llama Daniel, que dice la Biblia que él oraba 3 veces al día en su ventana, con su ventana abierta. De hecho, la gente lo veía que estaba orando, veían a Daniel y sabían que estaba orándole no a Nabucodonosor, no a los dioses de los babilonios, sino le estaba orando al Dios altísimo, al supremo, al más alto, al único y sabio Dios, que era Daniel lo que hacía todos los días. Y en el Salmo 55, 17, David decía, tarde y mañana y mediodía oraré. Fíjense cómo hay 3 ocasiones que nos pide la Biblia específicas para orar, pero también hay otro versículo en el Nuevo Testamento que nos dice orando en todo tiempo, con toda clase de oración en el Espíritu. Eso lo dice en el capítulo 6 de Efesios. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, tú tienes que buscar un lugar en tu casa donde puedas orar a solas con Dios, a ciertas horas del día. Tú, por ejemplo, te puedes levantar en las mañanas, o sea, te despiertas, ¿no? Primero te despiertas, ya te despiertas. ¿Y qué es lo primero que haces? Pues a veces, también, qué rica está la cama, otro rato, y te vuelves a dormir, ¿no? Pero muchos porque se tienen que ir al trabajo, que no sé qué, mira, despiértate de tal manera que antes de levantarte, ahí acostado, porque hay unos que se han levantado pero todavía no se han despertado, así ya bien despierto, ahí sobre tu cama, medita en el Señor y comienza a orar. Señor, te alabo, te bendigo, Señor, exalto tu nombre. Padre, hoy quiero hacer tu voluntad, hoy Señor quiero obedecerte, hoy Señor quiero ser bueno con mi esposa, con mis hijos. Padre, dame un tiempo de trabajo productivo, dame gracia con mis clientes. Señor, ábreme las puertas, me pongo bajo tu mano, bajo tu ala, bajo tus alas. Señor, yo soy de bendición, dice tu palabra, y Padre, separado de ti nada puedo hacer. Comienza a orar, dedícale unos 10 minutos al Señor. Lo primero, antes de pararte de la cama. Y ya mientras te estás bañando y te estás lavando los dientes, sigue orando, eso es orar en todo tiempo, mientras vas manejando y todo. Y luego toma un tiempo también para leer tu primera de Juan. Pero te recomiendo antes de leer la Biblia, orar, para que Dios te abra tus ojos espirituales y entiendas su palabra. La Biblia sin oración es como una moneda que tiene 2 águilas, de un lado y del otro lado águila, no sirve. ¿Han visto esas monedas que son falsas? No sirven. Necesita el sol y el águila, ¿verdad? De un lado y del otro, para que valga. Tú necesitas oración y lectura de la palabra, las 2 cosas. Tienes que orar
y tienes que leer la Biblia. Y finalmente, establece hábitos de limpieza. Y quiero decir aquí que orar es hablar con Dios, ¿sí? Orar no es rezar, rezar es repetir algo aprendido de memoria. Orar es decir lo que hay en tu vida, en tu corazón, lo que tú quieres hablar, confesar, decir al Señor, ¿sí? No aprendido por humanos, sino es hablar con tu corazón a Dios, ¿sí? Imagínate que yo me levantara todos los días y le dijera las mismas palabras a mi esposa, las mismas, así por años, y se las repitiera todos los días. Va a llegar un momento que me dice, oye, ya dime otra cosa, ¿no? Ya repetiste demasiado. Háblame de tu corazón, ¿qué sientes? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien? ¿Quieres unos huevitos o algo? ¿Te preparo algo, una frutita? Dime qué. Pero si yo lo estuviera repitiendo, eso es lo que es el rezo, repetir. Orar es platicar, abrir tu corazón, hablar con Dios. Dile cuáles son tus debilidades, dile cuáles son tus fortalezas, dile al Señor que te ayude en toda debilidad, pídele a Dios que te ayude a pedir como conviene, ¿sí? Aprende a orar. ¿Cómo se aprende a orar? Igual que como se aprende a manejar, manejando. Los años te dan experiencia. Hay niñitos que ya porque manejan el volante dicen, yo ya sé manejar. Y sabrás manejar el volante, pero no sabes el clutch, ni el freno, ni las velocidades, ¿sí? Manejando. El otro día fuimos mi esposa y yo a sacar nuestra licencia aquí en Querétaro. Y pues en el Estado de México y en la Ciudad de México, pues nada, te formas, pagas y te la dan, ¿no? Es la verdad. Y aquí no bueno, ya me había, usted, ¿verdad? Ya nos había dicho, no, aquí están bien gruesos en Querétaro. Y luego en México, si no quieres hacer cola o algo, hay unos que les llaman coyotes, ¿no? No, hay una lana, yo se la saco, ¿sí? Y si no se la dan, se la doy yo una que parezca de verdad, ¿no? Hijo, aquí en México hay de todo, ¿sí? Entonces, hasta en los pasaportes, bueno, en fin. Pero aquí en Querétaro no, gracias a Dios. Tú llegas y te dan una ficha primero y te piden tus papeles. A ver, su IFE, su acta de nacimiento, o su pasaporte, y ya le das comprobante de domicilio, se lo das, ¿sí? Luego tienes que pasar con una señorita que tome todos sus datos. Primero hacer cola, ¿no? Y yo le dije, señorita, ¿cómo cuánto dura sacar una licencia? Me dice, Querétaro, perdón, me dice 2 horas. Le digo, ay, mamá, yo creo que mejor ya vámonos, pero no tenemos licencia de Querétaro. No, pues ya vamos a esperarnos. Órale, pues vamos a esperarnos. ¿Cuánto dijo? 2 horas. Bueno, órale. No es lo que tarden en dártela, sino todo el proceso que tienes que pasar, ¿sí? Hay un orden. Entonces, ya cuando toca a ti, ya pasas, ay, bien feliz, bien contento, como en el Estado de México y como en la Ciudad de México, ¿no? Te toman tus datos y todo, a ver tu foto, y dices, ahorita ya me van a dar mi licencia. Y te dicen, ahora pase con el médico. Ay, jole. Y ahí estás con el médico. A ver, tápese un ojo. A ver, léale. Ahora tápese el otro. Léale. Y si no lees bien o algo, y sus lentes, no, pues que no tengo lentes, no veo bien, pues no le podemos dar la licencia. Te dan como 70 días después, porque primero la pagas, la tienes que pagar. Antes de hacer el trámite, la pagas. Por 5 años. Entonces le digo, para los que no tienen licencia, pónganse buzos. Entonces, y los que se vengan aquí a Querétaro a vivir. Luego que acabas el examen médico, te hacen tu examen teórico. No, yo llevo manejando añales, hermanos. Está bien fácil. A, B, C, te dejan escoger A, B o C, tres respuestas y una es la correcta. Ya acabé. Tan rápido, me dice. Estaba bien fácil. Me dice, está reprobado. Reprobé. Y mi esposa, que se tomó su tiempo y llegó antes que yo al examen,
Y le dicen a ella, aprobada. Le digo, yo soy el que manejo, señorita. Digo, ella sabe manejar también, pero yo soy el que manejo siempre y todo. Y le digo, ¿cómo le hiciste? ¿Qué? Y bien amable la señorita. Y ahí no hay de que una lana y le hacemos otro examen. No, son bien amables, hasta eso. A ver, le voy a aplicar. Lo hizo muy rápido, le voy a hacer otro. Yo dije, ¿me van a hacer las mismas preguntas? No, son otras preguntas. Y ahora sí ya me puse a orar y le dije, Señor, dame sabiduría. No puedo volver a reprobar este examen. Aprobado. ¡Y! Yo dije, ya me van a dar mi licencia. No, ahora la prueba de manejo. Y traíamos la camioneta. De haber sabido, nos hubieran llevado el carrito. ¿Sí? Y te ponen conos así para que zigzaguees. Y luego en reversa también y no te lleves ningún cono. Y luego lo estaciones entre dos conos y lo hagas bien. Y hay dos policías ahí checando, ¿no? Y estaba mi esposa ahí, ¿verdad? Con todo, con mucho cuidado, así. Y yo hablando con las policías, y les decía, ¿y hay gente que no lo pasa? Me dice, hay gente que aquí se ha ido hasta, porque hay una bardita, hay un bordecito, y luego está hacia abajo el estacionamiento. Dice, hay gente que se ha ido arriba de los carros. Vean los postes, cómo están golpeados. No, hombre, aquí nos ha pasado de todo. ¿Sí? Y antes del de nosotros, un señor se llevó todos los conos, todos, tras, haz de cuenta que dijeron, pise los conos, ¿sí? Los pisó todos de frente y de reversa. Y casi atropella a una de las policías al estacionar. Ay, así la señorita, ¿no? Pues gracias a Dios pasamos el examen y ya tenemos nuestra licencia de Querétaro. Bueno, hermanos, Dios finalmente nos establece hábitos de limpieza y nos dio a su pueblo normas estrictas, que es el último punto, establece hábitos de limpieza respecto al aseo de tu persona. ¿Saben que también Dios está interesado en tu aseo personal? En tu ropa, ¿sí? ¿Saben que Dios está interesado que te pongas desodorante? ¿Sabía usted? No dice la Biblia, te pondrás desodorante, no dice eso. Pero la Biblia sí nos habla de la mirra, del aloe, de las especies aromáticas y todo eso para embellecer, para aromatizar, ¿sí? Y hay gente que no se pone desodorante, hay gente que no se baña, hay gente que huele mal, que su sudor, están intoxicados, huelen feo, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a querer acercar a una persona así? ¿No? El otro día me dice mi hija, no, me tocó un viaje en autobús bien largo, ¿no? Y el de al lado olía bien feo, dice. Llegué hasta mareada, así llegué a Torreón, ¿no? Y qué falta de consideración de ese hombre, ¿no? A mí también me ha tocado, a todos nos ha tocado alguien así, ¿no? Pero Dios nos pide tener un aseo personal. Acuérdense que la Biblia nos habla de Daniel y de sus 4 compañeros que dicen que eran dignos para estar en el palacio del rey. O sea, eran estaban bien vestidos, bien peinaditos, bien limpiecitos. No tienes que tener dinero y tener ropa cara. Nada, con que esté limpia tu ropa, con que estés limpio, presentable. No necesitas comprar una loción de 1,000 pesos. Hay unas que valen como 30, ¿no? Gente que vende perfumes así, esencias, aromas, pues échate de del que sea, ¿no? Pero es importante, la palabra del Señor nos dice que nuestros cuerpos son templos de su espíritu y debemos establecer higiene personal. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Yo les dije que al final íbamos a hacer una oración para
abrir nuestro corazón y aceptar a Cristo en nuestra vida. Muchos de ustedes no han nacido de nuevo, no han aceptado a Cristo en su corazón. Cierre sus ojos por unos momentos y medite en su necesidad por Dios de ordenar su vida con Dios y pedirle a Dios que toque tu corazón para que el día de hoy te puedas convertir, arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu único Salvador. Abre tu corazón al Señor en esta mañana, en esta tarde. Dile: Señor, yo te busco, Señor. Yo te busco, Señor. Te abro las puertas de mi corazón. Y si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, repite esta oración al Señor y dile: Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Gracias porque Jesús es el único y suficiente Señor y Salvador al quien yo hoy quiero seguir y servir. Te confieso que soy pecador y te pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Levante su mano si alguien hizo esta oración. Gracias a Dios. Amo más que a mi ser. Te anhelo y te necesito. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, fuego en mi corazón. Una vez más, yo te busco. Yo te busco, te busco, confía en mí. Adoración. Oh, te anhelo, Señor. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, necesito, amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser.
Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén.